La tengo aquí, ¿vale? ¿Por qué una partícula cae o deja de caer en el seno de un fluido? Un balance de fuerzas básico, ¿vale? La fuerza que tira hacia abajo, suponiendo que el agua está en reposo, ¿vale? Ahora mismo el agua ni sube ni baja. El otro día en el flujo, en el lecho, el otro día ayer, en el lecho poroso y en el lecho fluidizado, en el lecho poroso el agua bajaba y en el lecho fluidizado el agua subía. Ahora el agua no se mueve, o el líquido. Lo que tenemos es un líquido en reposo y una partícula indefinida, no sabemos su naturaleza y la suponemos esférica. Hemos visto hace un momento que no tiene por qué ser esférica y que si no lo es, pues que tendremos un factor de esfericidad correspondiente. Pero ahora suponemos que la partícula es esférica. Bueno, pues ¿qué tira de la partícula hacia abajo? La fuerza de la gravedad. La partícula tendrá una determinada densidad, un determinado volumen, por lo tanto un peso, y habrá una fuerza de gravedad que la hace bajar. La densidad de las sustancias orgánicas puramente orgánicas es inferior a 1. Por lo tanto, si el medio es acuoso, no va a caer, porque va a flotar. Si la densidad es superior a 1, va a caer. Y si la partícula es inorgánica, arena, metal, lo que sea, su densidad va a ser 2 y pico, 3, incluso más, y va a caer mejor. Va a caer sin freno como consecuencia de la otra fuerza contrapuesta, que es la de la flotación, ¿vale? Flotación con respecto al peso. El peso tira hacia abajo y la flotación la hace flotar. Entonces, si os fijáis, la fuerza mg, ¿no? Masa por gravedad, es decir, densidad, volumen, gravedad. Y la fuerza por flotación será densidad, volumen, gravedad también, con la única diferencia que el peso es la densidad de la partícula y la flotación es la densidad del líquido. Entonces, si la densidad de la partícula es mayor que la densidad del líquido, cae, y si la densidad de la partícula es inferior a la densidad del líquido, flota. Una cosa súper sencilla. Independientemente de que la partícula caiga por gravedad o suba por flotación, va a tener rozamiento con respecto al líquido, ¿vale? El rozamiento, aquí se ha puesto el peso hacia abajo y la flotación hacia arriba y el rozamiento hacia arriba, porque partimos de la idea de que la partícula está cayendo, porque estamos sedimentando partículas sólidas con densidad superior a la del líquido. El rozamiento no tiene por qué ser, o sea, el rozamiento es contrario a la dirección del movimiento. Si esto fuese una partícula de grasa, ¿vale? Una bola de grasa, y por lo tanto flota, el rozamiento sería hacia abajo, por supuesto. Pero en este caso el rozamiento es hacia arriba porque la partícula está cayendo. Y como la partícula está cayendo, la fuerza de rozamiento hemos definido anteriormente como es la fuerza de rozamiento. La describimos ayer en función de un factor de rozamiento que a su vez depende del factor de forma, la densidad, la velocidad que tiene la partícula en ese medio fluido y el área proyectada. Pues nada, si incluimos estas tres, suponemos que estas hacia abajo y estas dos hacia arriba, pues podemos decir que la velocidad de la variación de la velocidad de la partícula con respecto al tiempo, esto es un balance de los que os gusta a vosotros, es igual a, espérate que esto, aquí, es igual a hacia abajo, en este caso el signo hacia abajo es porque es hacia la velocidad de sedimentación, hacia abajo el peso y opuesto sería la flotación y el rozamiento. Si yo además considero que la partícula sedimenta a velocidad constante, ¿vale? Que la partícula, como consecuencia de un aumento del rozamiento, como el rozamiento aumenta con la velocidad, llega un momento en el que esta fuerza y estas dos fuerzas se equilibran y la partícula sedimenta a velocidad constante. Bueno, pues si supongo que eso, entonces la variación de la velocidad con respecto al tiempo es cero, porque es velocidad constante, todo este término se va y aquí tengo un cero, y entonces solo tengo que despejar la velocidad. Fijaos, aquí he utilizado v minúscula para la velocidad y v mayúscula para el volumen.
¿vale? Por intentar tener un poco de... De hecho, aquí, fíjate, hay una contradicción. Voy a poner V minúscula, ¿vale? Si encontráis alguna contradicción, ahora cuando suba los apuntes le echáis un vistazo, me lo decís, porque es muy importante evitar la ambigüedad en este tipo de cosas. No tiene ningún sentido poner la misma letra para dos variables distintas. La V minúscula, si os parece bien, la usamos para velocidad y la V mayúscula para el volumen. Entonces, si yo despejo esta V de aquí, siendo esto 0, y me sale velocidad infinito, velocidad terminal, velocidad en equilibrio constante, como la raíz cuadrada de 2 veces g por el volumen de la partícula partido del factor de fricción, el área proyectada de la partícula y una relación entre las densidades de la partícula y del líquido. Esa es la velocidad terminal, ¿vale? Además, si resulta que se trata de una esfera, podemos hacer una relación entre el área proyectada de la esfera y el volumen de esa partícula supuestamente esférica y representarlo en función del diámetro de esa esfera. ¿Qué es el diámetro de partícula? Como ha dicho antes Ismael, es que al final es el dato que nos interesa. Nos interesa saber el diámetro el diámetro equivalente de la partícula, independientemente de su forma, independientemente de la distribución de tamaño, ¿vale? Pues tendríamos la velocidad terminal de sedimentación definida como esta, que viene de suponer, por un lado, repito, de dónde esta ecuación, que es la que nos interesa a nosotros, ¿cómo se saca? Se saca haciendo balance de fuerzas, peso, flotación y rozamiento, suponiendo que alcanzamos el estado estacionario, es decir, pongo aquí un 0 y despejando la velocidad. Me sale una velocidad de sedimentación de una partícula supuesta esférica en función de la diferencia de densidades entre el líquido y la partícula, el área proyectada y el diámetro de esa partícula, o el equivalente si no fuese esférica, obviamente el factor de gravedad, porque la gravedad afecta en este sistema, y el factor de rozamiento, porque también afecta claramente al rozamiento de la partícula sobre el líquido. ¿Vale? Siendo muy resumido, voy a volver a hablar de los regímenes relacionados con cada proceso. Estamos haciendo una sedimentación muy lenta, donde el Reynolds de partícula se da el caso de que la densidad, la viscosidad, el diámetro de partículas muy pequeñas, ¿vale? Es tal que el Reynolds de partículas es menor o igual que 1, pues entonces estamos haciendo una sedimentación en régimen laminar, ¿vale? Acordaros que estos números, tanto el Reynolds ahora cambia con respecto al tema anterior, ligeramente, como los márgenes que indican los intervalos, ¿vale? No debemos confundir, esto va a caer del tirón en el cuestionario, ya lo sabéis. No podemos confundir el Reynolds y los valores del Reynolds para el laminar y turbulento de régimen por conducción en tuberías de flujo interno, con el Reynolds y los intervalos correspondientes para flujo externo. Y ya podéis sacar ahora mismo el punto ese, os lo podéis asegurar teniendo claro esto que estoy diciendo. Si tenemos turbulento, tenemos la ventaja de que el factor de fricción se estabiliza bastante en un valor muy cercano a 0,44. ¿Vale? Llega un momento en el que el factor de fricción entra asintóticamente a un valor casi constante. Y si estamos en un proceso de transición entre laminar y turbulento, que desgraciadamente es bastante común, ¿vale? Ocurre con frecuencia, pues aquí tenemos una función que, bueno, pues parte de la relación de la ley de Stokes, como hablábamos ayer, y que sigue una relación, bueno, pues con una función, con una potencia de un número empírico con respecto al número de Reynolds de partículas. ¿Vale? Dicho esto, podemos calcular, pues eso, la velocidad de sedimentación, etcétera. ¿Qué suele ocurrir en estos casos? Pues suele ocurrir el problema del cálculo iterativo que hablamos en el tema anterior, ¿no? Que es que yo quiero calcular la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación depende del factor de fricción. El factor de fricción depende del Reynolds.
Y el Reynolds depende de la velocidad. Y entonces me metí en un bucle, ¿no? Porque claro, si yo no conozco la velocidad, no puedo calcular el Reynolds. Si yo no conozco el Reynolds, no puedo calcular el factor de fricción. Si no conozco el factor de fricción, no puedo calcular la velocidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un procedimiento iterativo. Habitualmente nos inventamos una velocidad o nos inventamos un Reynolds, ¿vale? Y o me invento una velocidad, a partir de esa velocidad calculo un Reynolds, a partir de ese Reynolds calculo un factor de fricción, a partir de ese factor de fricción calculo un factor de velocidad y veo si coinciden. ¿Que no coinciden? Pues rectifico, hago el cálculo de nuevo, ¿vale? Y ahí de nuevo, ¿qué pasa? Pues que si lo tenemos en una calculadora programable o si lo tenemos en una hoja de cálculo, ¿vale? Si yo me pongo aquí mi velocidad, aquí la otra celda y otra celda, pues puedo utilizar las herramientas informáticas más adecuadas para hacer el cálculo correcto. Si lo hago a mano, implica que tengo que hacer el cálculo un montón de veces hasta que consigo el valor que busco, ¿vale? Bueno, es igual de bueno, solo que se tarda más y es menos versátil. En cualquier caso, yo creo que deberíamos probar las dos metodologías. Bueno, y como tenemos aquí otro ejercicio, pues vamos a intentar terminar la clase, porque tengo aquí un par de cosillas más. Bueno, vamos a hacer una cosa, os voy a contar un poquito de aquí, que esto va a ser lo que vamos a hacer en la práctica. En la práctica vamos a hacer lo siguiente. Este es un sedimentador de una EDAR, de una despotabilizadora. Y podéis ver que, bueno, entra un determinado líquido y queremos sacar por aquí el concentrado y por aquí el clarificado. Y queremos diseñar este aparato, que ya lo contaré en su momento con más detalle. Para diseñar este aparato necesitamos calcular la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación la vamos a hacer en el laboratorio con un experimento con probetas. Es decir, vamos a coger un sedimentador continuo, que es esto, ¿vale? Fijaos, esto es un tubo, una probeta, donde aquí abajo claramente, ¿veis que aquí hay como un depósito de una cosa blanca? Pues esto es partículas de carbonato de calcio. Partículas sólidas que sedimentan. Y esto de aquí arriba es agua. ¿Y por qué es rosa? Pues porque se le ha echado colorante. No me acuerdo si era fenolftaleína o algún colorante extraño que se le echa para poder ver mejor la diferencia entre el sólido, que es blanco y el agua. Pues si el agua es transparente, pues muchas veces no se ve tan bien. Pero aquí se ve perfecto. Se ve claramente la línea de la sedimentación con respecto al clarificado. Entonces vamos a tener varias probetas. ¿Y qué vamos a hacer? Las vamos a agitar. Vamos a tener varias probetas que tienen diferente proporción líquido-sólido. Las agitamos y al agitarlas se genera la mezcla, ¿no? Una suspensión y simplemente, ¿veis que tiene un papel milimetrado aquí pegado? Pues esto es una regla. Vamos a ir midiendo con respecto al tiempo la línea que marca la separación entre el clarificado y el sedimento. Específicamente vamos a observar, lo tengo por aquí y lo tengo por aquí, entonces, ¿vale? Esta probeta, inicialmente turbia, vamos a ver cómo se va formando un sedimento muy espeso, una zona que igual de turbia que al principio, una zona de transición que es un poco más turbia pero no es sedimento entero, y una zona clarificada, ¿vale? La A y la D es la inicial, esta que estáis viendo aquí. Esto sería la zona clarificada y esta sería la zona sedimentada. Y lo que vamos a observar es estas interfaces que vamos a ver a tiempo cero. Vamos a ver qué velocidad tienen a lo largo del tiempo para diferentes concentraciones. Y vamos a utilizar esa velocidad de sedimentación para hacer el diseño, mediante un balance básico, el diseño que tiene que tener este aparato, ¿vale? Y lo tenemos por aquí. Lo voy a dejar de momento y solamente lo quería contar como un avance de lo que vamos a hacer en la práctica, pues si no me da tiempo luego. Y nos vamos a centrar ahora mismo en este pequeño ejemplo que está chupado, ¿vale? Así que como hemos hecho hasta ahora, recomiendo que todos lo intentéis hacer conmigo. Es el momento en el que aparecen las dudas y las podemos resolver juntos. Vamos a calcular. Tenemos una suspensión acuosa
que contiene partículas esféricas, ¿vale? Suponemos esféricas, de un sólido de densidad de la partícula 2,4, ¿vale? Es inorgánica, claramente, pues eso, carbonato de calcio o cualquier otra historia. Y se pide calcular la velocidad de terminal de sedimentación y el régimen de flujo dependiendo del diámetro de partícula, ¿vale? Y suponemos en principio que las partículas no interaccionan, ¿vale? No hay choques entre las partículas y por lo tanto al chocar las partículas se frenan. Las partículas caen libremente. Y de la misma manera que hice el otro día, os he dado una pista de procedimiento, ¿vale? En el que, como no se conoce el régimen de transporte, como he dicho hace un momento, tendremos que suponerlo y a partir de ese supuesto tendremos que intentar calcularlo. Pues venga, yo voy con vosotros, pero vosotros vais por delante mía, ¿vale? Voy a coger esto, control C, me voy a ir al Excel, voy a abrir una pestaña nueva, control V, vaya, si no. A ver. Insertar aquí y ahí dentro lo copio, vale. Voy a ponerlo clarito y además a mí me gusta ponerlo parcialmente transparente, ¿vale? Porque así si nos dejamos algo importante debajo del cuadro de texto lo vemos, ¿vale? Imaginaos que aquí tienes un resultado A igual a 10 y resulta que es súper importante, pues de alguna manera se puede ver que hay algo debajo, ¿vale? Yo os recomiendo eso. Si escribís globos con información en Excel, es un truquito para que no acabéis tapando información importante en vuestro ejercicio. Bueno, pues lo tengo por aquí. Venga, ahora ayudadme, venga. ¿Por dónde empiezo? ¿Quién se anima a darme alguna pauta? Digo lo que hay que hacer, con lo cual, más o menos. Un momento, voy a empezar. Poniendo los datos, ¿no? A ver, ¿qué datos tenemos? La densidad de la partícula. Pues RP. ¿Vale? RP. Y voy a poner 2,4 y voy a poner kilogramos por litro. Litro mayúscula. Y bueno, como yo soy un tiquismiqui y tengo TOC, pues entonces voy a poner esto en formato symbol para que salga un RAW. Y voy a coger la P, la voy a poner en subscript, ¿vale? Y lo voy a poner en cursiva, ¿vale? Y ya tengo RAW sub P igual que aquí, ¿vale? Porque yo tengo ese problemita, que es que si no lo veo así de bonito, me empieza a doler la cabeza. Vale. Diámetro de partícula, D sub P. Pues lo mismo, voy a coger la P la voy a poner subscript aquí y voy a poner un valor, por ejemplo 0,1 milímetro. Vale, ya tengo los datos del enunciado. Empiezo con la primera partícula, ¿vale? 0,1, 2, 4, ¿no? ¿Era? ¿Dónde está el enunciado? Sí, 0,1, 2 y 4. Vale. Bueno, me faltan datos, bueno, datos que conozco. Me falta el RO del agua, ¿vale? Esa me la sé, ¿no? Esa era 1 kilogramo litro. Aquí. Bueno, pero digo, hostia, no, uy, esto no lo quería hacer. No me interesa ponerlo así, lo voy a poner así, porque si no yo sé que luego me lío. Lo mejor es trabajar con unidades del sistema internacional. ¿Vale? Me siento muy solo, ¿eh? No me estáis ayudando. Venga. ¿Qué necesito? No sé, no tengo la fórmula delante y no sé por dónde empezar, la verdad. Pues venga, empezamos con la fórmula, ¿no? De la velocidad terminal. Venga, la tenemos aquí. A ver, un momentillo, que compruebe que no me he metido la gamba.
De hecho, sí, hay una cosa que falta aquí. 2G, esto es RAW. No, esto no es RAW, esto es nada. La partícula se va porque se va con esto. Vale, cojo control C y me la pongo en otro globito. Vamos a ver, voy a sentar un globo aquí. Aquí, texto, aquí y aquí. Vale, esa es la velocidad terminal, ¿no? Que lo hemos definido hace un momento. Vale. Velocidad terminal. Y que es lo que me están pidiendo, ¿no? Te está pidiendo calcular velocidad terminal de sedimentación. La densidad de la partícula la conocemos. La densidad del líquido lo conocemos. El diámetro de partícula lo conocemos. G lo conocemos, ¿no? Que lo puedo poner aquí también. G es 9,81. ¿Qué nos faltan? A ver, si suponemos que es un régimen turbulento, el factor de fricción también lo tenemos, ¿no? Vale, podemos suponer que sea régimen turbulento. ¿Vale? Sería la primera suposición por ser muy fácil, ¿no? Si ponemos turbulento sería 0,44, ¿no? Viendo esto, vamos a cogerme de nuevo. A ver, voy a coger control C y lo voy a poner aquí como imagen para parte especial. No, eso no lo puedo poner como imagen. Bueno, pero bueno, lo tenemos aquí. Si considero régimen turbulento, el factor de fricción sería 0,44. Bueno, merece la pena probar, ¿no? Voy a suponer que el factor de fricción es 0,44. Supongo turbulento. ¿Vale? ¿Cuánto valdría la velocidad terminal? Pues vale, vamos a ver. Sería... antes de nada voy a hacer lo mismo. Esto va a ser 0.1 partido 1000 para tenerlo en metros, ¿vale? Pues no me quiero liar, lo voy a poner todo en el sistema internacional. Y ahora ya sí. Más 2 por SQRT, que es la raíz cuadrada, ¿no? En español es raíz, ¿vale? Pues no sale del tirón. G es este, 9,81 por el diámetro de partícula, este, partido 3 partido el factor de fricción, y ahora todo eso multiplicado por el diámetro de partícula, perdón, el diámetro no, la densidad de partícula partido la densidad del agua, y dividido, cuidado detrás del paréntesis, por la densidad del agua. ¿Vale? Lo que pasa es que yo de hecho no sé, pero me sale negativo, no sé qué habré hecho. Te sale negativo, pues estás diciendo densidad, solamente te puede salir negativo si la densidad la has puesto al revés. Ya he visto, he fallado metiendo datos en la calculadora. Vale. Entonces, me sale la velocidad terminal, ¿vale? Pues ahora voy a calcular el Reynolds de partículas para comprobar, ¿vale? Porque esto no me puedo quedar ahí y ya está. Tengo que comprobar que lo que he hecho tiene sentido. Entonces, calculo el Reynolds de la partícula. El Reynolds de la partícula era, a ver, volvemos arriba, lo tenemos por aquí en algún lado. Me acuerdo porque es prácticamente igual que el Reynolds, pero ¿dónde lo hemos puesto? Al principio de todo. Por aquí, este. Control C. Y el texto aquí y control V. Vale. Pues venga, el reino de la partícula lo calculo como... bueno, me ha faltado la viscosidad del agua. La viscosidad del agua también la sabéis. 0.001, ¿no? Kilogramos metro segundo. Ahora lo ponemos. Pues entonces sería el diámetro de la partícula multiplicado por la velocidad terminal, multiplicado por la densidad del agua y dividido por la viscosidad. Vale. ¿Qué conclusión sacamos? Reynolds 6,45. Y según esto, el Reynolds turbulento es por encima de 1000. Me da que no. No va a ser turbulento, ¿no?
pues no va a ser turbulento. No. Pues nada, tendremos que hacerlo de otra manera. Yo parece que es transición, aunque quizás, como lo hemos calculado mal, a lo mejor sale laminar. Cualquiera de los dos podemos hacerlo. De todas maneras, el transición incluye de alguna manera el laminar, porque cuando el número de reino es lo suficientemente pequeño, este término de aquí se hace 0 y por lo tanto este término de aquí es predominante. Bueno, pues si queréis podemos probar con este. Podemos suponer transición y ver cómo queda, ¿no? Pues venga, insertar. Vamos a poner texto. Vale, lo ponemos aquí. Control V. Y así. Vale, vamos a ver. Factor de fricción. El factor de fricción ahora ya no va a ser un valor dado, sino que va a ser 24 por partido. A ver, un momentito. Esto voy a poner un 1. Y va a ser 24 partido el número de reino de partículas multiplicado por 1 más 0.15 por el número de reino de partículas elevado a 0.687. Cierro paréntesis y me sale así. ¿Vale? Entonces este depende del Reynolds, ¿verdad? El Reynolds, a su vez, depende de una velocidad que yo me invento. ¿Vale? Voy a control X, control V. V inventada. ¿Vale? Voy a poner 0,1 de momento. Este... vale, es que no lo he escrito, ¿vale? Este va a depender de el diámetro de partícula, este multiplicado por la velocidad terminal inventada, por la densidad del agua y partido la viscosidad del agua. ¿Vale? 10. Vale. Seguimos el razonamiento que estamos haciendo, ¿no? Velocidad inventada, y esta velocidad que saco yo. ¿Cuál es mi objetivo? Que todos los datos sean iguales, ¿no? Entonces yo me invento una velocidad. A partir de esa velocidad calculo el factor de fricción utilizando la ecuación correspondiente. Para eso previamente calculo el Reynolds. Es decir, tengo una velocidad, a partir de esa velocidad calculo el factor de fricción, el número de Reynolds, a partir del número de Reynolds calculo el factor de fricción y a partir de ese factor de fricción, utilizando la función de la velocidad terminal, calculo la velocidad terminal real y comparo estos dos, ¿vale? Y digo, bueno, si parto de 0,1 me quedo en 0,02, ¿vale? Si partiese de 0,02 me quedaría en 0,01. Si parto de 0,01 me quedo en 0,018, 0,08 y voy buscando hasta que la diferencia entre estas sea mínima, ¿vale? 0.0069 y cada vez ya estoy más cerca, ¿no? 0.0069, 0.0069. ¿Veis cómo voy apurando? 0.0086 y cada vez más. Y llega un momento en el que el valor que estimo, y de hecho paso a régimen laminar, el valor que estimo entre una y otra es prácticamente equivalente. Obviamente ya a partir de 0,00686, 0,00645 es a todos los efectos equivalente, ¿vale? Con lo cual no le daría más vueltas. Yo lo daría por válido, ¿vale? ¿Queremos hacerlo ya del todo? Pues podríamos hacer la diferencia entre esta y esta al cuadrado y buscar aquí un 0, ¿vale? Ya sabéis que esto podríamos hacerlo con buscar objetivo y decirle quiero que esta celda de aquí valga 0 cambiando en la celda que me estoy inventando, ¿vale? Y bueno, de hecho ya ha llegado al valor 0. Si lo hago con solver, lo mismo, ¿no? Quiero que esta celda de aquí valga 0 o valga mínimo cambiando esta. Y ya está, ya he encontrado el valor. Dime. ¿Qué era? ¿La terminal menos la inventada o al revés? Da igual, porque como va al cuadrado, la diferencia al cuadrado da lo mismo.
¿Vale? ¿Qué he hecho aquí? Pues fijaos, esto es una celda. Voy a poner aquí bad. Busco, y aquí good, ¿vale? Busco iterativamente cuánto tiene que valer el valor de la velocidad para salir de mi método iterativo, ¿vale? Y esto, bueno, pues es una cuestión irremediable de la no linealidad que tienen los procesos de flujo de fluidos en general, ¿vale? Especialmente cuando no estoy en turbulento. O sea, si estoy claramente en turbulento, como era lo que merece la pena probarlo, ¿no? Hombre, si está en turbulento, porque lo hago inmediatamente. Ya directamente es el factor de fricción, ¿vale? Si estoy en laminar, eso no lo hemos visto, pero si estoy en laminar, también se simplifica, ya que en régimen laminar el factor de fricción es 24 veces el Reynolds. Entonces yo lo que puedo hacer es aquí sustituir. A ver, lo voy a intentar hacer aquí a la derecha. Si yo aquí pongo 24 y aquí arriba pongo directamente todo esto, ¿vale? Y abajo eso, y despejo el V infinito, lo despejo y lo llevo aquí, es posible obtener, no lo voy a hacer porque es un poco coñazo ahora mismo, pero es posible obtener una expresión resolviéndola directamente, ¿vale? En este caso, de hecho, desaparece, bueno, la velocidad. Bueno, no merece la pena porque al final tenéis que hacer el cálculo de todas maneras, pero se puede despejar 24 partido el Reynolds aquí y obtener la expresión correspondiente. Si es completamente desarrollado en turbulento, basta con poner 0,44, y si es de transición, pues tenemos que hacer, bueno, en este caso al final nos ha salido turbulento, o sea, el laminar, con lo cual podemos considerar que es el mismo concepto de laminar, ¿vale? Este método iterativo no es complicado, ¿vale? Bueno, voy a asegurarme de que lo he hecho bien. Vamos a ver. Ya sé que me haya dejado alguna cosa extraña. Yo creo que está bien aquí. Y este está bien aquí, ¿no? 2 por la raíz cuadrada de G por el diámetro de parte. ¿Qué? Una vez que ya hemos ido probando con la velocidad inventada y hemos llegado a la velocidad terminal muy parecida, sí. ¿Cogemos la velocidad del terminal o la inventada? Cualquiera de las dos, porque a mí me está dando 6,8 por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, si yo esto, pasa que tiene muchos decimales, pero yo esto lo pongo así y es el mismo dato, ¿no? A ver, esto es 6,85 por 10 a la menos 3 y 6,86 por 10 a la menos 3. Para mí estos dos son el mismo número, a todos los efectos, ¿no? Es decir, ya cuando sabéis que habéis encontrado un número tan parecido, es el mismo, da igual. No tiene ningún inconveniente, o sea, no tiene ninguna diferencia, ¿vale? Lo que sí tenéis que... A ver, esto se puede hacer a mano, pero es un poco más coñazo. ¿Insisto? ¿Cómo se hace? Pues os hacéis una tabla. O sea, en el papel os hacéis una tabla de 4 columnas. En la primera columna podéis velocidad terminal. En la segunda columna ponéis Reynolds. En la tercera columna ponéis F sub D. Y en la cuarta columna ponéis velocidad terminal calculada, ¿no? Y ahora hacéis un supuesto, ¿vale? De un valor cualquiera. Empezáis por 0,1. Para ese 0,1 calculáis el Reynolds, calculáis el factor de fricción y calculáis la velocidad terminal. Y comparáis este con este. Si no se parecen, pues proponéis otra velocidad terminal de tal manera que calculáis otra y hasta lo hacéis 2, 3, 4 el número de veces que haga falta hasta que el valor que ponéis aquí y el valor que ponéis aquí coinciden lo suficiente, ¿vale? Eso se puede hacer a mano. Y yo simplemente creo que es más rollo, porque tarda uno más tiempo. Pero que el procedimiento es el mismo, ¿vale? También se puede hacer. Lo que pasa es que requiere un poquito más de práctica. Suponer el Reynolds, calcular el factor de fricción. Una vez calculado el factor de fricción, calcular la velocidad terminal. Y comprobar el Reynolds, ¿vale? Es decir, el dato iterativo no tiene por qué ser la velocidad,
si vosotros suponéis un Reynolds de 1, ¿vale? Calculáis el factor de fricción para ese Reynolds, que en este caso sería 24. Calculáis la velocidad terminal para ese factor de fricción. Y una vez conocida la velocidad terminal, calculáis el Reynolds. Y veis si es igual o distinto a... Vamos a hacerlo así. Venga, vamos a hacerlo así. Como me quedan unos minutillos, lo vamos a hacer de esta manera para que veáis que se puede hacer también perfectamente. Reynolds, supuesto, ¿no? Reynolds, supuesto. Vale. Factor de fricción. Que lo voy a coger de aquí y lo voy a poner aquí. ¿Vale? Conocido el valor de fricción, calculamos la velocidad terminal. Y luego comprobamos el Reynolds calculado. ¿Vale? Entonces, vamos a volver a la partícula de 0,1. Supongo un Reynolds de laminar, justo en la frontera con el laminar. Calculo el factor de fricción como he supuesto que es 1, pues 24 partido por esto. ¿Vale? La velocidad terminal será, pues, de nuevo, 2 por SQRT por G multiplicado por el diámetro de partícula, partido por 3, partido por el factor de fricción este que tengo aquí, y ahora lo multiplico por la diferencia de densidades y lo divido por la densidad del líquido. Cierro y calculo. Vale. Y ahora, con esa velocidad terminal, multiplico diámetro de partícula, densidad del agua, velocidad terminal y viscosidad del agua. Uy, pues mira, no me ha salido demasiado mal, ¿vale? Yo ahora lo podría poner aquí abajo, es decir, otra columna. A mano, si lo estáis haciendo en la libreta, tenéis que volver a escribir todo. Pero como lo estáis haciendo en el Excel, lo podéis directamente decir, bueno, pues en vez de 0,8 voy a poner 0,9. 0,8. 0,78. ¿Vale? Y vais apurando hasta que encontréis el dato, que en principio tiene que salir lo mismo. Si no sale lo mismo es que aquí he cometido yo algún error. Pero el procedimiento, básicamente... Bueno, no, aquí lo que pasa es que igual estamos incluyendo el efecto de meter todo esto, ¿no? Vamos a ver. Voy a quitar todo esto para asegurarnos de que sale lo mismo. 0,77, 0,76, 0,761, vale, 0,761, ahí. Bueno, yo creo que ya estoy casi llegando, ¿no? 0,762. Vale, ya lo tengo, ¿verdad? He supuesto este número de Reynolds y este es el número de Reynolds que me sale calculado. Y prácticamente es el mismo. Si yo calculo aquí la diferencia, este menos este al cuadrado, es muy baja. Si me apoyo en un método iterativo como este y le digo que quiero que este dato sea 0 cambiando este, pues llega al mismo dato que he llegado yo. Si uso Solver, pues quizás llega a un dato un poquito más pequeño. Juanma, ¿estás grabando la clase? Sí. ¿Por qué? ¿Os agobia mucho esta parte o qué? ¿Vale? No, es que no he podido asistir ya a la clase, he estado en otra asignatura y acabo de terminar y Muy bien. por eso lo he dicho. ¿Veis? Tengo un Reynolds que yo me he inventado, a partir del factor de fricción, a partir de la velocidad terminal, y a partir de él calculo el Reynolds, compruebo 0,7629, 0,7629 son el mismo número, pues ya he encontrado el valor adecuado. O sea que yo puedo hacer el procedimiento iterando a partir del número de Reynolds, o aquí, ¿vale? Donde, como ya sé que está en régimen laminar, he quitado el 1 más 0,15, ¿vale? Y voy a volver a calcularlo aquí, sería 0,76
Aquí hay algo que falla, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Porque son 2 ceros, ¿no? Es 0,00, ¿no? Sí, parece que sí que era eso. 0.00761 y parece que ahí ya estoy llegando de nuevo a la comprobación, ¿no? 0.00762 y ya ha llegado, ¿no? Cuando este número y este número coinciden, lo tengo, ¿vale? Esto que he hecho aquí, que quizás está un poco más desordenado, recordad que lo que he hecho ha sido suponer una velocidad terminal. A partir de esa velocidad terminal calcular el Reynolds, a partir de ese Reynolds calcular el F sub D y a partir del F sub D volver a calcular la velocidad terminal calculada. Y comprobar que la que yo supongo y la que he calculado es la misma. ¿Vale? Bueno, ¿qué hora es? Y 29, no voy a seguir, pero bastaría con poner aquí, pues en vez de 0,1, pues 2, ¿no? Poner 2 y hacer el cálculo correspondiente. Si no sale en laminar, pues hay que suponer régimen turbulento. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene partir del Reynolds con respecto a la velocidad? ¿Vale? Y esto sí que es una cosa importante que lo quiero dejar claro ahora en este ejercicio. ¿Qué ventaja tiene que yo suponga un Reynolds y luego compruebe si el Reynolds que he supuesto es el correcto? Pues tiene una ventaja fundamental, que es que cuando yo supongo el Reynolds, la ecuación que pongo aquí viene determinada por el Reynolds que he supuesto. De tal manera que si yo supongo un Reynolds en régimen laminar, la ecuación que pongo en esta función será coherente con el Reynolds en régimen laminar. Si yo cuando empiezo a calcular inmediatamente me di cuenta de que no estoy en régimen laminar, sino que estoy en régimen turbulento, cambio la ecuación que tengo aquí. Cambio el factor de fricción de forma coherente con el régimen de transporte en el que estoy. Entonces, conocidos los regímenes de transporte, teniendo más o menos una idea de lo que ocurre, suele ser más rápido y más efectivo partir de un número de Reynolds, conocido ese Reynolds, calcular el factor de fricción para ese régimen y después comprobar el Reynolds. Se suele hacer en 2 iteraciones o en 3 iteraciones como mucho, ¿vale? Con lo cual no suele ser muy mucho problema. Bueno, os lo dejo aquí para que os repaséis y para que intentéis hacer las otras dos diámetros de partícula y seguimos